Buenos días, casi buenas tardes. El hermano dice que el tiempo que necesite es mejor que esto. Nos vamos a tomar el tiempo que el Señor necesite, ¿verdad? Porque Él es el que tiene el mensaje. El tema es el día de la expiación o purificación. Y quisiera comenzar haciendo un llamado a la decisión. Tal vez nos preguntemos, todavía no hemos escuchado qué es lo que va a presentar. Eso generalmente ocurre al final, ¿verdad? Pero hay otra decisión que quiero que pensemos. Pasemos por nuestra mente y lleguemos a un punto donde podamos decir, sí, eso es ahora mismo. Y es esto, decidir que vamos a pedirle al Espíritu Santo que tome nuestros ojos, nuestros oídos, la voluntad y la ponga atenta al mensaje que Él tiene para nosotros hoy. Y esa es la decisión que usted siente ahora mismo. Entonces, viene arrodillándose para que oremos, por favor. Padre nuestro, corazones, tú sabes qué es lo que dice cada persona en este momento. El deseo que te expresa de que todas sus facultades estén concentradas en ti, en tu palabra. Es para hoy. Cada individuo recibido y que permitamos nosotros lo que quieres y debes hacer. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Necesito unas 3 manos. En el libro de Éxodo 26, durante la escuela sabática, el Señor nos dice, por medio de Moisés, como le dijo al pueblo de Israel, y hacerme han un santuario y yo. Este es un profundo deseo de Dios y lo dice a cada uno de nosotros. Hazme un santuario. O no necesito. Hazme un santuario en tu mente. Ese santuario, de ese es que vamos a hablar hoy día. Se demuestra también en Mateo 1, concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Quiere decir Dios con nosotros. Ahí está otra vez ese Dios con ese deseo, el mismo deseoso de estar con nosotros. Y por eso envió a su Hijo para que fuera Emmanuel, Dios con nosotros. En el servicio del santuario, donde les pedía que le hicieran un lugar donde pudiera estar con ellos, Él había dado toda instrucción. Hay mucho que estudiar del santuario y no podemos hacerlo en una hora, pero podemos llegar a enfocarnos en una parte que es muy esencial, que es muy personal y es relevante para nuestro día de hoy. Como pueblo, necesitamos saber esto y necesitamos pedirle al Señor que lo haga en nosotros. Es lo que determina o no. Habían 2 clases de servicios, el servicio diario y el servicio anual. 371 dice, como el ministerio de Cristo iba a consistir en 2 grandes divisiones,
ocupando cada una un periodo de tiempo y asimismo un sitio distinto en el santuario celestial. El culto simbólico consistía en el servicio diario y el servicio anual. Y a cada uno de ellos se dedicaba una sección del tabernáculo. Permítanme entonces explicar un poco más. Como Cristo después de su ascensión compareció ante la presencia de Dios para ofrecer su sangre en beneficio de los creyentes, los arrepentidos, ¿verdad? Así el sacerdote rociaba en el servicio diario la sangre del sacrificio en el lugar santo. Allí ven ustedes los rótulos y el lugar santo es el primer compartimento. Lo hacía en favor de los pecadores. Para ver un poco mejor lo que se hacía allí, entonces quiero que miremos la primera parte. Vamos de derecha a izquierda. Se ve primero el atrio y donde está el humo, ese es el altar del sacrificio. La víctima que se degollaba allí, se sacrificaba, entonces luego tomaban la sangre de ella y el sacerdote, el sumo sacerdote o los sacerdotes la llevaban adentro, esa sangre, para rociarla en el frente. Ven allí donde está un sacerdote en medio, frente al velo que divide el lugar santo del lugar santísimo. Hasta allí llegaba, rociaba la sangre y con este proceso se llevaba el perdón o se ilustraba el perdón que recibían por medio de la sangre. Ahora, de allí él no seguía más adelante. El sacerdote y se devolvía y otra vez iba al atrio, al siguiente pecador que había traído su animalito para entonces poner sus manos sobre la cabeza del animal, confesar su pecado o pecados, no al sacerdote, sino en su mente, al poner las manos sobre la cabeza de esa víctima, estaba pasando sus pecados, la penalidad de ese pecado, así como la culpabilidad de ese pecado a la víctima. Por eso el animal moría, para que el pecador pudiera vivir. El animal representaba a Cristo. Esa sangre era la que se llevaba entonces adentro y otra vez volvía. Y ahí estaba en esa misma ruta, era todo lo que hacía todos los días, el sumo sacerdote y los demás sacerdotes también. El servicio anual era el día de la expiación o purificación o limpieza. Solamente el sumo sacerdote era el que podía oficiar en él y entraba por una vez al año, la única vez al año, al lugar santísimo. Es ese servicio anual en el que nos vamos a enfocar hoy, el día de la expiación o purificación. Allí están algunos de los puntos que lo determinan. Este día era un día santo y especial, celebrado una vez al año. Era un sábado de sábados. Y aunque no cayera en el día sábado, séptimo día de la semana, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, podía caer en cualquiera de los otros días, porque era por fecha, no por día. Entonces, sea el día que fuera, se celebraba y se observaba de la misma forma que se observa el día de sábado semanal. Los servicios y los sacrificios atañían e implicaban a cada individuo. Vamos a hablar un poco más de eso más tarde. Era el único día, como dijimos, en el cual el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y era el día de limpieza o purificación del pecado. En Levíticos capítulo 23 leemos cuáles eran las instrucciones para observar ese día. Ninguna otra haréis obra haréis en este mismo día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere obra alguna en este mismo día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ninguna obra haréis. Ahí está, repite y repite y repite. No era día de trabajo, no era día de salir a los campos y sembrar o recoger o cambiar o darle nada, nada. Era un día de descanso, un día de sábado.
Dice, estatuto perpetuo es por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Sábado de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas. No quiere decir que tenían que andar llorando o con una cara toda larga. Se refiere esto de afligirse porque tenían que pensar, tenían que meditar, reflexionar en la vida que habían llevado durante ese año y qué habían hecho en cuanto a los pecados que habían sabido, que reconocían que habían cometido. ¿Los habían traído todos al altar? ¿Habían retenido alguno que no quisieran confesar? Era la hora de hacer cuentas con el Señor. Y tenía un resultado grave si no se hacía. Porque es un resultado grave si no tenemos a cuentas nuestra vida con el Señor hoy también. Y termina diciendo, esto era comenzando a los 9 del mes, los 9 días del 10º mes, de tarde a tarde holgaréis vuestro sábado, o sea, de puesta de sol a puesta del sol, igual que el sábado, ¿verdad? Ahora, quiero que, si ustedes tienen sus Biblias, las abran a Levítico capítulo 16. Aunque los versículos van a estar en la pantalla, sin embargo, es bueno que los repasemos en nuestra propia Biblia, sepamos dónde están, subrayemos, le hagamos notas para que los repasemos. Esto es la tarea de hoy día para nosotros, el pueblo de Dios. Así que no lo vamos a meter por allá debajo de un almud y lo vamos a mantener fresco, también para compartirlos con otros. Entonces, en el capítulo 16 de Levítico están las instrucciones. Lo primero que quiero que pensemos es lo siguiente. Habían 3 elementos que se purificaban o se purificaban o se limpiaban. El primero era el sumo sacerdote o los sacerdotes y su casa, los líderes en otras palabras. Porque Aarón era un humano pecador, un humano no pecador como Cristo. Aarón tenía que presentar un sacrificio por sí mismo. Cristo no tuvo que morir por sus pecados porque él no pecó, murió por los nuestros, ¿verdad? Ese era el primero. Luego, el segundo elemento que se purificaba era el pueblo o la congregación. Esa información está en el versículo 15, llegaremos allá después, no los vamos a leer ahora mismo. Y el tercer elemento era el santuario, la morada. Esto está como fallando, creo yo. La morada de Dios. Comencemos entonces en Levítico. Levítico 16. Y vamos a ver allí la vestidura del sumo sacerdote. Como ven allá, es una vestidura bastante atractiva, lujosa, de colores, bordados, piedras preciosas y diferentes capas de vestir. Sin embargo, leamos en Levítico 16:4. Si tienen sus Biblias abiertas, pueden seguir allí. Dice, con la túnica santa de lino se vestirá Aarón. Esa no es la túnica santa de lino. Esa es la vestidura del sumo sacerdote, generalmente. Y dice, sobre su carne tendrá pañetes de lino. Esa es la ropa interior. Y con la mitra se cubrirá, miráse el cinto de lino. Son las santas vestiduras. Con ellas, después de lavar su carne con agua, se ha de vestir. Diríamos, pero ¿por qué no va a usar las más bonitas, las más bellas, las más lujosas para ese día tan especial? El lino representa a Cristo, quien se humilló haciéndose un ser humano para poder limpiarnos, para poder purificarnos, sacarnos del pecado. El lino tenía una característica especial. Permite
permitía y permite hoy también el lino, que el sudor se evapore, lo cual quiere decir que evitaba el crecimiento de las bacterias en el sudor. Era un día entero de trabajo que el sumo sacerdote tenía, y trabajo fuerte. Entonces, como no había bacteria, entonces también se prevenía la infección. Todo lo que fuera sucio o que llevara a pecado, a enfermedad, a herida, se evitaba, claro, porque era el día de purificación. Seguimos entonces con el próximo paso en el programa del día. El versículo 8 de su capítulo 16 de Levítico, leemos ahora y dice, y echará suertes. No tenemos todavía ningún sacrificio. Después de que se viste, ¿qué era lo que iba a hacer? Echar suertes a Aarón, que era el sumo sacerdote de ese tiempo, sobre los 2 machos cabríos que le han traído. Una suerte es por el de Jehová y la otra por el de Azazel. Noten, no se van a sacrificar en este momento. Lo único que se está haciendo, se está escogiendo la función de cada carnero. El carnero que quede vivo al final será el carnero por Azazel y será lo que se conoce como el carnero expiatorio. Pasemos ahora al versículo 11. Ahora viene el primer elemento que se va a purificar. Hará llegar a Aarón el becerro que era suyo para su expiación y hará la reconciliación por sí y por su casa. Y degollará en expiación el becerro que es suyo. Él, siendo el sumo sacerdote de la tribu de Leví, hacía entonces una limpieza por todo el liderazgo. ¿Cuántos de ustedes aquí? Yo no soy de esta congregación, pero pensemos, ¿cuántos de nosotros somos líderes? Deberíamos entonces de vivir una vida de limpieza, de purificación. Es el primer elemento que se presenta en el día de expiación para limpiar. Y pensaremos, bueno, yo no soy el pastor, yo no soy el anciano, yo no soy diaconisa, yo no soy esto, yo no soy lo otro, pero cada uno de nosotros tenemos un liderazgo en nuestra zona donde tenemos influencia, sea dentro de nuestra familia, dentro de nuestros amigos, en el lugar donde trabajamos. Somos líderes donde quiera que vamos. Pasemos ahora al versículo números 12 y 13, Levíticos 16, 12 y 13. ¿Qué hacía después de que degollaba ese animal por el liderazgo? Dice, después tomará el incensario lleno de brasas del fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido y meterálo del velo adentro. Aquí está entonces cuando va a entrar más allá del velo, el que divide entre el lugar santo y el lugar santísimo. La única vez que entra, el único día que entra, no la única vez, pero el único día. Pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá la cubierta que está sobre el testimonio. La cubierta es la tapa de esa caja que se ve allí, que es el arca del testimonio. ¿Con qué propósito? Para que no muera. ¿Ustedes saben cómo sacan los apicultores la miel de entre la colmena de las abejas? No van y abren la caja y meten la mano y sacan la colmena, sacuden las abejas y sacan la miel y la cera y el propóleo y el polen. No, terminarían envenenados por las picaduras. ¿Cómo lo hacen? Cubiertos y usan un ahumador. El ahumador produce una humareda copiosa, fría, blanca y densa. Cuando el apicultor llega entonces a la caja donde están las abejas y el humo comienza a entrar a la caja, ellas se aturden, como medias adormecidas. No tienen la agresividad que tendrían para picar, más bien se salen y se van a traer más miel, mientras que el apicultor saca lo que necesita. De una manera así es que Dios está protegiendo al sumo sacerdote, diciéndole, entra con algo que cubra allí mi gloria, que está precisamente encima del arca. Es
esa nube de incienso era lo único que estaba entre él y la presencia de Dios. Qué Dios tan hermoso, tan bello de pensar. Él tiene que protegerse. De esa forma lo va a hacer. Instrucciones hasta lo más mínimo. Representa un Dios que nos ama, que nos cuida. Ahora en el versículo 14 dice, tomará luego, después de que pone el incienso a arder allí, entonces toma luego la sangre del becerro. ¿Recuerda el becerro que degolló? Muy bien. Y rociará con su dedo hacia la cubierta al lado oriental. Ya vamos a hablar de eso. Hacia la cubierta esparcirá 7 veces de aquella sangre. Y allí se ve, me encanta esta diapositiva porque muestra 7 veces que con el dedo está esparciendo. Entonces, ¿por qué hacia el frente del arca? ¿Cómo sabe él cuál es el oriente, cuál es el occidente? ¿Sabe? Había una manera muy fácil de saberlo. Porque entrar al santuario siempre tenía que estar mirando hacia el oriente. Aquí yo no sé dónde está el oriente. ¿Allá? Muy bien. Hacia allá estaría la entrada. Entonces, tenía que rociarla a este lado de la caja, no detrás, porque ese sería el occidente, sino al frente, hacia el oriente. Vamos a hablar más de eso también un poquito más tarde. ¿Qué sucede después de esto? Versículo 15. Después degollará en expiación el macho cabrío, que era del pueblo. ¿Recuerdan? El de Jehová, uno de los 2 que sacó la suerte que era para Jehová. Ok, ahora le tocaba el turno de degollar a ese. Y meterá la sangre de él del velo adentro. Otra vez regresa detrás del velo. Y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro. Y esparcirá sobre la cubierta y delante de la cubierta. Noten allí que dice, del pueblo. Esta frase para nosotros podíamos pensar, del pueblo, sí, de todo aquel poco de carpas que estaban llenas de gente. Oh, sí, pero no lo debemos tomar como un término que significa solamente un grupo, un montón. No, esto era individual y personal. De la misma manera que murió Cristo. No murió por toda la humanidad como un grupo, sino por cada uno de nosotros. De la misma manera, entonces, se debía conocer esto, porque no somos salvos por grupos, no somos salvos por familias, ni por congregación, o porque como estoy aquí con tantas personas alrededor, si ellos son limpios, yo también voy a quedar limpio. No. Para explicar un poco más, pensemos en la luz del sol. Pensemos bastante asoleado y usted va a la playa. Y en la playa donde usted llega, digamos que hay 100 personas, usted es la número 100. Usted se sienta allí a tomar el sol, ¿y cuánto sol le llega a usted? ¿Una centésima de sol? Porque hay 100 personas, un pedacito de cada quien. No, usted recibe 100% del sol y la persona al lado suyo 100% del sol y la otra, cada uno reciben todo el sol, toda la luz del sol. De la misma manera fue que Cristo murió por la humanidad, pero murió por cada uno de nosotros 100%, porque hubiera muerto por ti solo y sola, si hubiéramos sido los únicos que lo hubiéramos necesitado. Dice también, hay allí otro elemento importante que tal vez lo podríamos pasar por encima muy fácilmente. Dice que degollará el macho cabrío y luego dice meterá la sangre del velo adentro. No dice nada de expiar, no menciona nada de que el sacerdote pone sus manos sobre su cabeza y confiesa los pecados. No dice nada de eso. ¿Por qué no? Veamos la respuesta. Ya que con el macho cabrío para el Señor no había confesión de pecado, ni imposición de manos, su sangre no era portadora de pecado. No iba para que perdonara algo, no, iba para limpiar. Y eso era lo que hacía. Por lo tanto, no contaminaba, sino más bien, cuando entraba con esa sangre ya, limpiaba lo que allá ya estaba
contaminado por los pecados que se habían perdonado todo el año, todos los días. ¿Se acuerdan en aquella ruta que el sacerdote hacía día tras día, muchas veces al día? Por eso es. Entonces, hagamos el recuento. Ya hizo el becerro por el liderazgo. Degolló al macho cabrío por el pueblo. Muy bien. ¿Qué falta? La limpieza del santuario. La limpieza del santuario. A eso vamos ahora y estarán en los versículos 16, 18 y 20. No están todos completos allí, he sacado lo que atañe a esto. Dice, de la misma manera hará también al tabernáculo del testimonio. Ese es el lugar santísimo. Y saldrá al altar que está delante de que está afuera en el atrio, el altar del sacrificio. Y cuando hubiera acabado de expiar el santuario, que es el lugar santo, el tabernáculo del testimonio, que es el lugar santísimo, y el altar en el atrio, hará llegar ahora sí al macho cabrío que ha quedado vivo todavía, ¿verdad? Habían 2 en la mañana, todavía queda uno vivo. Tengo una pregunta. ¿Cuándo se hacía? Piensen bien, espero que haya en mente a lo que le pedimos al Espíritu Santo que hiciera al principio, ¿verdad? Que tuviéramos atención. ¿Cuándo se hacía la purificación del santuario? ¿Antes o después de purificar al pueblo? Hoy un después, hoy un antes, los dos, ¿cuál será? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuándo se hacía la purificación del santuario? ¿Antes o después de purificar al pueblo? Después de purificar al pueblo, porque este es el tercer elemento, ¿verdad? Era el liderazgo, el pueblo y el santuario. Así que se hacía después de purificar al pueblo. Esto es muy importante. Y el sumo sacerdote no tenía la libertad de que, bueno, este año vamos a cambiarlo un poquito. Y vamos a tener vamos a limpiar el santuario primero. Y luego vamos a limpiar al pueblo y de último vamos a dejar el becerro, que ese es el más grande, vamos a dejar eso para lo último. No, él no tenía libertad de hacer eso. Esto así se hacía todos los años. Primero el liderazgo. Segundo el pueblo. Y tercero, el santuario. Muy interesante. ¿Qué sucedía después de completar la purificación? En el versículo 21 tenemos el siguiente paso. Pondrá Aarón ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo. ¿Por qué? Porque acaba de salir del lugar santísimo y ha limpiado todo, ahora pues trae toda la basura para ponerla sobre el macho cabrío vivo, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo, porque es día de limpieza, de purificación. Seguimos leyendo. Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. En otras versiones dice un hombre apto para esto. Entonces, sobre él se ponían todos los pecados del pueblo que habían sido confesados y perdonados, claro está, durante todo el año. ¿Qué sucedía con el pecado que no había sido confesado y perdonado? ¿Dónde iba ese? Si la persona sostenía o retenía un pecado, se agarraba del pecado y decía, este no lo voy a soltar. Todavía no, para el próximo año. O peor que eso, no, esto no es pecado, es un pequeño error, una equivocación. Cualquier cosa que no quedara confesada y perdonada, ¿qué pasaba? Quedaba sobre la persona misma, no se iba con el macho cabrío, no había sido perdonada y al final, porque todas estas son cosas que simplemente nos señalan el plan de Dios para liberarnos del pecado y para liberarnos hasta el final del pecado. Todas esas cosas nos dicen que si nos esperamos hasta el día que Cristo venga
para que Él nos limpie y nos purifique, vamos a llegar tarde. Vamos a quedar agarrados del pecado y entonces esos pecados no van a ir sobre Satanás, no van a ser llevados al desierto. Vamos a tener que morir por ellos. Es importante lo que tenemos que estudiar aquí. Muy importante. Esto atañe no solamente a hoy, sábado. Esto tiene que ver con mañana domingo y el lunes y el martes y el miércoles y todos los días de aquí en adelante hasta el último día. Se refiere a cada momento de nuestras vidas, literalmente. Pasemos al versículo 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir él, el hombre apto, ¿verdad? Lo dejará ir al macho cabrío por el desierto. En Patriarcas y Profetas, página 326 nos dice: y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades, perdón, yo creo que me devolví, no, aquí estamos. Puesto que Satanás es el originador del pecado, el instigador directo de todos los pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios, la justicia exige que Satanás sufra el castigo final. Y veamos lo que dice el Salmo 7, versículos 15 y 16. Si lo quieren buscar, y espero que lo busquen y lo marquen en sus Biblias para que sepan por qué, la razón de todo esto, dice: pozo ha cavado y lo ha ahondado, lo ha hecho tan profundo, y en la fosa que hizo, caerá. Su trabajo de pecado, ¿verdad? De tentar, su trabajo se tornará sobre su cabeza, y su agravio, el dolor, toda la pena que ha hecho llevar a la humanidad, ¿qué hará con esto? Descenderá sobre su mollera, la parte superior de la cabeza. ¿Vamos a permitir que nuestro pecado sea llevado fuera o nos vamos a agarrar de él? Nuevamente vemos aquí al santuario, vemos el atrio, lugar santo y lugar santísimo. La expiación no es completa sin la eliminación del pecado. Solo con que hiciera limpiar al liderazgo y luego hiciera otro sacrificio para limpiar al pueblo y luego limpiara el santuario, con eso solo no era. Tenía que deshacerse de todo el pecado. Había necesidad para decir que estaba purificado. No podía quedar ni un poquitito de impureza. Tenía que ser completamente eliminado el pecado. Ahora, no podemos ser purificados, escuchen, no podemos ser purificados en el pecado. ¿Profundo? ¿Dónde estamos tú y yo hoy? ¿En qué tiempo estamos viviendo? ¿En qué hora del reloj cósmico de Dios estamos ahora? Estamos viviendo en el gran día de la expiación. Todo lo que dijimos ahorita, todo lo que repasamos de Levítico 16, se está viviendo ahora porque eso simplemente señalaba a lo que venía. Y nosotros hemos llegado a esos días. Estamos ahora viviendo en el gran día de la expiación. En Daniel 8:14 la profecía dice: hasta 2300 días y el santuario será purificado. Hermanos, estamos viviendo en ese tiempo. Pero para que el santuario celestial sea purificado, ¿qué debe haber primero? La purificación ¿de quién? Del pueblo, de los líderes y el pueblo. No podemos esperar, Dios va a terminar de purificar el santuario y va a venir. No, si nosotros no hemos sido purificados primero, ¿recuerdan? Se purifica primero el pueblo y después el santuario. Si estamos pensando que vamos a esperar hasta que Dios termine de purificar el santuario celestial para que vuelva, va a venir, pero no vamos a estar listos. Porque nuestro pecado debe ser limpiado, desarraigado, arrancado, antes de que ese santuario pueda ser declarado como purificado. Y si no estamos listos,
El día va a llegar en que simplemente el que sea injusto siga siendo injusto, el que es santo sea santo, y vamos a quedar agarrados de nuestro propio pecado. De Hebreos 6, 18 al 20 dice: los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza. ¿Qué esperanza es esta? Penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Ya sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Al lugar santísimo, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote, no por unos días, no por 90 años como los sumos sacerdotes de anterior, para siempre. Dice que vive para interceder por nosotros siempre. Estamos leyendo ahora de El deseado de todas las gentes, página 479. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial como ¿qué? Como su muerte en la cruz. ¿Tendríamos esperanza de algo sin la muerte de Cristo en la cruz? No, pero no nos olvidemos que la limpieza del santuario celestial y la intercesión de Cristo allá es tan importante como la cruz. Sin esa intercesión, la muerte en la cruz no hubiera servido de nada, no hubiera sido nada. Seguimos leyendo. Por la fe, ahí no quedé. Con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. ¿Podemos leer junto lo que está subrayado? Por la fe debemos entrar velo adentro, donde entró por nosotros como precursor Jesús, Hebreos 6:20. Por la fe debemos entrar. Entonces, leamos unos versículos que son un poco más familiares para nosotros. Primera de Juan 1, 7 y 9. El 7 dice: mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 9, no lo sabemos de memoria la mayoría, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Eso no es todo lo que dice? ¿Nos faltó algo? Sí, vamos a estar, piensen en esto. Si venimos donde Cristo y le pedimos perdón, nos dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces es como que si nos da una curita, un adhesivo. ¡Ay, me caí y me raspé! Ok, una curita, ahí está. Y la otra, ¡ay, me caí otra vez! ¡Ay, me caí y me pegué aquí! Y el Señor tiene muchas curitas. Siempre nos da el perdón. Pero ¿nos vamos a quedar con las curitas solamente? ¿Qué hay de que más bien le permitamos de que Él nos sostenga para que podamos ser limpiados de toda maldad? No nos caigamos más. No vamos a necesitar las curitas, aunque sí las necesitamos siempre mientras estemos aquí. Pero vamos a reconocer rápidamente, y en vez de decir, pero fue porque Él hizo esto y lo otro, por eso yo hice así. En vez de buscar una excusa o decir, la dejo para más tarde, o decir, no, es que eso sí, Dios no lo puede cambiar, porque usted supiera, a mi papá, y así era el papá de mi papá, y mi tatarabuelo, y el tatara, y ya eso no lo puede cambiar nadie. Entremos con Cristo hasta detrás del velo, para ser limpios, para ser purificados. Permitámosle que Él nos sostenga, para que así no nos caigamos. Aquí estamos viendo el santuario otra vez. ¿Recuerdan que les dije que la puerta estaba siempre hacia dónde? Hacia el oriente, ¿verdad? Hacia el oriente. Ahora pónganle cuidado a este detalle tan bello que vamos a encontrar. El pecador llegaba y ahí se ve una persona con un corderito, ¿verdad? Entonces entraba. Bueno, me voy a parar aquí. Me dijeron que el oriente está allá, ¿verdad? Entonces, llegaba la persona con el corderito, entraba. ¿En qué dirección están dando? Hacia el oeste, ¿verdad? Del oriente al occidente. Así que entonces va entrando, pone sus manos, confiesa su pecado, degolla él mismo
al corderito, ¿verdad? No es el sacerdote el que lo decora, él mismo. El corderito muere en lugar de el pecador, y entonces luego que ya hacen lo que tiene que hacer, el sacerdote lleva la sangre de ese corderito y entra para rociarla, ¿verdad? Al lugar santo. ¿En qué dirección va? Hacia el oeste, ¿verdad? Ok. Entonces llega hasta el velo, allí la rocea, ¿verdad? Y luego se devuelve. Pero Cristo no se queda ahí, ¿verdad? Cristo entró hasta el lugar santísimo. Díganme, ¿en qué dirección llegó? Hasta el occidente, ¿verdad? Siguió todavía del oriente al occidente, esa es la dirección. Salmo 103, versículo 2. Y búsquenlo por favor y subráyenlo, porque esta es una manera diferente todavía, haciendo la conexión con el santuario. Qué diferente suena este versículo, Salmo 103, versículo 12. Dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dios no nos quita las rebeliones y nos las pone en la silla de al lado. No nos las deja en la cocina. No nos las pone debajo de la cama. El Señor las aparta de nosotros tan lejos como puede. ¿Por qué dice del oriente al occidente? Porque no dice del norte al sur. Voy a decir por qué. Porque si usted comienza a caminar hacia el norte y llega al polo norte y sigue caminando, ¿en qué dirección va ahora? Hacia el sur, hacia el sur. Después de que pasa el polo norte, sigue el sur. Y usted sigue caminando hasta el polo sur. Y en el polo sur sigue caminando. ¿En qué dirección va ahora? Hacia el norte. Cambia, ¿verdad? No así con el este y el oeste. Usted comienza a caminar vamos al este. Hacia el este alrededor de la tierra y sigue hacia el este y hacia el este y hacia el este y hacia el este. Todas las veces que quiera todavía va hacia el este. El este y el oeste nunca se encuentran. Por eso es que Él separa nuestros pecados, lejos como está el oriente del occidente. Es infinita la distancia. ¿Has confiado en Jesús por el perdón de vuestros pecados? Amén. Él es fiel y justo, ¿verdad? ¿Confías en Él, que Él también puede limpiarte de toda tu maldad? Amén. ¿Crees que Él puede? No, nosotros no podemos. Si nosotros pudiéramos, Cristo, ¿qué? No hubiera tenido que venir, ¿verdad? Lo hubiéramos hecho nosotros. Así que no pensemos nunca, ay, no, pero es que sí tengo que acordarme de esto. Y tengo que... No, entreguémonos al Señor. Y cuando nos damos cuenta que hemos cometido un pecado, ay, Señor, perdóname. No, eso no. No busquemos la mejor excusa para lo que hicimos o pensamos o dijimos. Permitamos que el Señor nos limpie completamente. ¿Crees que si tú le permites el tus malos hábitos y transformar tu carácter a la forma de quién? A la forma del carácter de Cristo Jesús, puede hacer una operación y transferir la mente de Cristo a nosotros? Dice, limpiando el santuario celestial y el templo del alma. La piedad, la sobriedad, la consistencia caracterizarán la vida y el ejemplo de cada cristiano verdadero. La obra que Cristo está haciendo en el santuario celestial ocupará, ¿qué cosa? Los pensamientos, y será el tema central de la conversación. ¿De qué estamos hablando? ¿En qué estamos ocupando nuestro tiempo? Importante, porque por la fe el verdadero cristiano ha entrado en el santuario, está en la tierra, tiene los pies aquí sobre el suelo, pero sus simpatías están en armonía con la obra que Cristo está haciendo en el cielo. Seguimos leyendo, Cristo está limpiando el santuario celestial de los pecados del pueblo, y es obra de todos los que colaboran con Dios para limpiar el santuario del alma de todo lo que ofende, todo lo que se parece a las malas sospechas, la envidia, los celos, la enemistad y el odio será quitado, porque tales cosas entristecen al Espíritu Santo de Dios y avergüenzan abiertamente a Cristo. Nuevamente quiero recalcar, porque el legalismo
tiene raíces muy profundas que van hasta la China. Muchas veces cuando leemos allí, tenemos que colaborar con Dios. Pero ¿cuál es la parte mía? Tengo que hacer por lo menos la mitad para decir que pagué. No, hermanos. Entregarnos a Él quiere decir que vamos a reconocer lo que el Espíritu Santo nos muestra. Nos dice, oye, no hablaste bien. Oye, dijiste lo que no era. Oye, anduviste por no deberías haber andado. Ay, sí, gracias, Señor. Apártalo de mí. Esa es la parte nuestra. Consentir, estar de acuerdo que cuando el Espíritu Santo nos dice eso es pecado, nosotros nos digamos, no, eso no es pecado. Todos lo hacen. No, cuando el Espíritu Santo nos dice eso es o fue pecado, decimos, es cierto, Señor, perdóname. Esa es nuestra parte. Esa es la cooperación. No es que lo hagamos nosotros, sino que permitamos que Él nos lo muestre y nosotros consentimos a que Él lo haga. Él no nos puede forzar, ha de ser voluntariamente que se lo permitimos. Cristo puede limpiarnos del pecado. Ahora, hermanos, deberíamos aferrarnos de los pilares de nuestra fe. Aquí está Cristo, en el gran día de la expiación antitípico, y debéis entender que necesitáis una preparación especial para el día de la expiación, así como lo hacían en el tiempo de Israel. Muy especial la preparación, pero la preparación es permitirle a Dios que nos prepare. ¿Entendemos eso? Amén. Queremos que nuestros pecados sean quitados. Queremos confesarlos para que vayan antes a juicio. No os alejéis desalentados. Ay, esto es mucho, tengo que acordarme de esto y que si se me olvidó un pecado, ¿qué voy a hacer? Eso los tengo que empezar a escribir y No, nada de eso. El esfuerzo nuestro es simplemente tomar la voluntad que Dios nos dio, porque Él nos dio la voluntad del libre albedrío, y decir, Señor, yo quiero usar esto para que tú seas el que lo controles. Esa es nuestra parte. Queremos que nuestros pecados sean quitados, queremos confesarlos para que vayan antes a juicio. No os alejéis desalentados, sino creed que Cristo os puede limpiar ¿de cuánta? De toda maldad. Debemos dejar de pecar. ¿Cómo? Así como dijimos, no que vamos a poner una buena, la voluntad bien fuerte. Yo sí soy fuerte de voluntad y puedo dejar de hacer esto. ¿Por cuántos días? ¿Por cuántos meses? Y luego nos quedamos todos cansados, ¿verdad? Apartémonos del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Permitámoslo a Él que nos aparte del pecado. Si Él es el que nos lleva de la mano, no nos va a meter en el pecado. Nos va a decir, no, por aquí, mi amor. Por aquí, porque por allá hay barro, como los padres con los niños. Apartémonos del pecado y luego aferrémonos al poderoso que es capaz, tiene todo el valor, toda la habilidad de lavar, ¿cuántas? Toda mancha del pecado. Y eso es lo que quiere decir en Mateo 1:21 cuando dice, llamarás su nombre Jesús, otro nombre para ese bebé, ¿verdad? Porque Él salvará a su pueblo en sus pecados. ¿No? Me alegra que estemos escuchando. El Espíritu Santo está haciendo lo que le pedimos, ¿verdad? Él salvará a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados. Eso no es salvar, ¿verdad? ¿Qué clase de salvador sería ese entonces? Nuestra completa expiación está en Emmanuel, Dios con nosotros, y en Jesús, Salvador del pecado. Él es nuestra expiación. ¿Se lo permitiremos? Amén, que así sea. Para cerrar, por favor, acompáñenme a leer en sus santas Biblias del libro de Judas. Judas es el penúltimo libro de la Biblia, así que si encuentran Apocalipsis, para atrás, después de Apocalipsis 1, y ahí está Judas. Los dos últimos versículos de Judas. Subráyenlos, háganle una muestra, una estrellita, algo, para que no se les olvide. Vamos a leerlos juntos, por favor. No está en la pantalla. Leamos. A aquel, pues, que es poderoso para guardaros sin caída
y presentaros delante de su gloria irreprensibles con grande alegría al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Oh Padre, la obra es grande. Por eso tú solamente la puedes hacer. Danos el hecho de poder pensar diariamente, constantemente, que no podemos depender de nosotros. Ni un momento. Porque en el momento que apartamos nuestros ojos de Cristo, allí caemos entre el agua y comenzamos a ahogarnos. Señor, permite que la misma decisión que hicimos al principio de este sermón hoy, de permitir que tu Espíritu Santo mantenga nuestra atención, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestros pensamientos, todo en cuanto a nosotros, bajo su control, que eso sea la misma oración, la misma decisión que hacemos esta tarde, mañana, pasado mañana y cada momento de cada día. Queremos que regreses, Señor, pero queremos que regreses para encontrarnos limpios y listos para ir contigo. Te lo agradecemos solamente en el nombre de Jesús. Amén.